God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me. Oh Christ, surround me. Oh Christ, surround me. Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es palabra del Señor. Le damos gracias, Señor. Bien, en esta epístola de San Pedro, que estamos empezando a reflexionar también en ella, a ver si ahora sí podemos llegar a término con ella, hemos estado viendo la salutación, el saludo, ¿no?, de Pedro. Ya hemos visto que el saludo de Pedro tiene un contenido bastante importante, tiene un contenido que tiene mucha teología en medio, ¿no? Ya hemos visto que San Pedro está escribiendo a los cristianos que están dispersos en toda esa zona, digamos, de Anatolia, del Asia Menor, y de allí más hacia arriba, ¿no? Ponto, Capadocia, Bitinia, pero Asia y Galacia, que eran las zonas un poco más de esa de lo que sería hoy Turquía, donde el apóstol Pablo también estuvo llevando el Evangelio. Entonces, se está refiriendo San Pedro ya a la iglesia como la diáspora, ¿no? Es decir, el pueblo de Dios que está disperso. Ese término, como he dicho, se refería en un principio, en el Antiguo Testamento, a todos los judíos que estaban fuera de Jerusalén, fuera de la Tierra Santa, ¿no? Estos eran la diáspora, ¿no? Los judíos en Alejandría, ¿no?, en Egipto y en otros lugares eran la diáspora, pero ahora vemos claramente cómo San Pedro está aplicando esta terminología ya no a los judíos, sino a la iglesia. Y ahora es el pueblo de Dios, los cristianos que están dispersos en muchos de estos lugares. Como hemos visto, hay un contexto muy probablemente ya del inicio de una persecución a los cristianos, probablemente por Nerón, o ya muy próximo a ello, ¿no? Y estamos viendo que en esta epístola San Pedro va a llamar justamente a los cristianos a perseverar en medio de la prueba. Ese es el corazón del mensaje de esta epístola. Y su saludo, pues como hemos visto, ¿no?,
Él les llama a ellos los elegidos. Acordaos que ya desde el Antiguo Testamento ese término elegido se refiere siempre al pueblo de Dios. Ellos son elegidos conforme al previo conocimiento de Dios, ¿no? Vemos esa unión que hay entre la elección divina de Dios que ve y conoce todas las cosas desde antes de que todo ocurra. Ellos han sido elegidos conforme a ese previo conocimiento de Dios, de todas las cosas, y han sido elegidos en el Padre, dice, en santificación del Espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo es el que aplica la obra de Cristo, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y es el que nos unge en Cristo también. Entonces, elegidos en la santificación del Espíritu, porque es el que nos santifica, para obedecer, como hemos visto, el llamado del Evangelio es un llamamiento a obedecer el Evangelio, volverse a Cristo es obedecer el Evangelio, ¿no? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ya hemos visto que esa figura del rociamiento de la sangre está relacionado con el lavamiento de los pecados, está relacionado con el bautismo mismo, ¿no? Como el recibir el Evangelio, obedecer el Evangelio. Y a ellos dice gracia y paz, ¿no? Que ya hemos visto el saludo típico judío era solamente paz, pero ya la Iglesia, y esto vemos en las epístolas, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, el saludo cristiano es gracia y paz, porque como hemos visto esa gracia que se refiere justamente a la salvación de Dios como favor inmerecido, es algo que atraviesa el pensamiento cristiano, es el corazón del pensamiento cristiano, está centrado en la gracia de Dios, que nos da algo que no merecemos, ¿no? En su misericordia, su amor, su favor, no porque nosotros nos lo hayamos ganado, ¿no? Sino porque Cristo es el que ha vencido y su misericordia y su gracia está muy por encima, ¿no? De lo que nosotros podríamos alcanzar. Él nos lo da. Entonces, ese es su saludo. Y habiendo dado este saludo, Pedro, ahora empieza, esto os lo he dicho en otra ocasión, él empieza aquí su epístola, el cuerpo de la epístola, con una oración típica judía, ¿no? Estas oraciones que ya os he dicho eran las beraká. Beraká viene de esa palabra hebrea que significa bendecir o bendición, ¿no? Y en el griego es una eulogía, es lo mismo pero en el idioma griego, y se refería a estas oraciones típicas de bendición de los judíos, oraciones bendicionales, ¿no? Cuando el hombre bendice a Dios por sus actos de salvación, por su poder salvador, por su misericordia, se bendice a Dios. Y esa bendición siempre, como hemos dicho, sube hacia Dios y se espera que regrese la bendición de Dios. Se bendice a Dios esperando también que Dios nos bendiga, ¿no? Haciendo eficaz su poder, su misericordia. Entonces aquí Pedro bendice, dice, bendito el Dios y Padre, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y él se está refiriendo justamente a la vida nueva que se encuentra en Cristo, ¿no? Él está bendiciendo a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha hecho renacer en Cristo, ¿no? Es lo que está diciendo, en Cristo hemos nacido, ¿no? Por eso ya todo lo que ha dicho en su saludo, ¿no? Él nos ha hecho renacer ahí hay un propósito, ¿no? ¿Para qué nos ha hecho renacer? Para una esperanza viva. Que estamos viendo, la esperanza, acordaos que es la palabra que tiene relación con esperar. Por eso San Pablo dice siempre, ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? La más importante es la caridad, dice, pero las tres permanecen, ¿no? La fe con la que confiamos en el Señor, la esperanza con la que esperamos que sus promesas se cumplirán, es decir, que la salvación finalmente llegará cuando Jesucristo vuelva, se completará, ¿verdad? La fe, la esperanza y la caridad, que va a permanecer constantemente. Y aquí está diciendo Pedro esto, nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿no? Por la resurrección de Jesucristo, dice. ¿Y esto por qué? Acordaos que la obra de Cristo no se completa solo con su muerte, sino con su resurrección. Por esta razón que ese renacer que se relaciona siempre con el bautismo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando le dice el Señor a Timoteo, si no nacieres del agua y del Espíritu. Luego vemos que San Pablo también dice que hemos sido muertos juntamente con Cristo
en el bautismo, sepultados con Él en el bautismo y también resucitados juntamente con Él. Entonces, aquí está relacionando Pedro esta nueva vida, este renacer con la resurrección de Jesucristo, a la cual nosotros nos unimos también cuando nos volvemos a Cristo y vamos al bautismo y somos sepultados y renacidos, unidos a esa resurrección, pero como nos dice aquí, todo esto para una esperanza viva. Por eso en el versículo 4 sigue, para una herencia incorruptible, ¿no? Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, otra vez el para, ¿no? El para, es decir, renacidos para una esperanza viva, renacidos para una herencia que es incorruptible, una herencia que no se va a corromper, una herencia que está incontaminada, que no está manchada por el pecado, y una herencia que es inmarcesible, es decir, inmarchitable, ¿no? Que no va de ninguna manera se va a deformar o a envejecer. Pero esa herencia, dice, está reservada en los cielos para vosotros. Es decir, esa herencia es lo que esperamos con esa esperanza. Esa herencia está adelante, está en el futuro, no está aquí ahora. Entonces, aquí Pedro nos está diciendo, esta herencia es la que está reservada en el cielo. Todavía no está aquí, estamos de camino a esa herencia. Y para llegar a esa herencia hay unas condiciones, que es de lo que va toda esta epístola de Pedro, ¿no? Por eso les dice, está reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes? Dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, esta herencia está reservada para vosotros, está hablando con los cristianos, con la iglesia, con los que han sido unidos a Cristo en la fe, en el bautismo. Le dice, para vosotros está guardado, para vosotros es esta herencia, y sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, en ese trayecto hacia esa herencia somos guardados por el poder de Dios, Dios nos sustenta, Dios nos guarda mediante la fe. Es decir, mediante estar unidos al Señor, con una fe verdadera, el Señor nos está guardando para poder alcanzar esa herencia. Por eso dice, a los que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, otra vez este para está constantemente ahí, que nos está apuntando hacia el futuro. Versículo 5, para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, aquí una vez más, Pedro está en todos los versículos, está diciendo lo mismo. Estamos siendo guardados para esa herencia. Estamos con la esperanza viva de lo que tenemos delante. Y aquí estamos siendo guardados mediante la fe, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Entonces, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, la salvación no solamente es algo en el pasado, cuando yo entro en el camino, entro en Cristo, ese es el inicio, pero la salvación también tiene ese sentido presente, que es el camino, y el sentido futuro de esa salvación que va a ser manifestada, ¿verdad?, en el tiempo postrero, cuando Jesucristo venga otra vez. Entonces, hasta aquí eso el apóstol Pedro nos lo deja claro. Y él dice, en lo cual vosotros os alegráis. Es decir, la iglesia y los cristianos se alegran, dice Pedro, vosotros alegráis en la salvación que tenéis y en la salvación que se va a manifestar, en la cual estáis en camino hacia esa herencia. En eso os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, aquí está la esperanza y el gozo cristiano. Él dice, estáis camino a esa herencia, estáis camino a esa salvación que va a ser manifestada, y vosotros os gozáis, os alegráis, aunque ahora tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, está diciendo, siendo cristianos tenéis esa esperanza gozosa, pero ahora vais a tener aflicción. Y el Señor Jesús ya dijo eso, en este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nunca garantizó
a la iglesia que la iglesia no iba a padecer aflicción. Todo lo contrario, íbamos a ser unidos a su cruz primero. Íbamos a padecer por causa de su nombre primero. San Pablo también lo dice y Pedro aquí lo dice también. Tenemos la herencia gloriosa delante, esa promesa maravillosa, esa esperanza que nos hace ver hacia el futuro cuando Cristo venga, cuando esa salvación venga. Pero mientras tanto, es necesario, dice, o si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es el propósito de esto? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, esas pruebas de esta vida, esas aflicciones de esta vida tienen un propósito en las manos de Dios y es probar la fe. Es decir, nuestra fe tiene que ser una fe probada y aprobada por Dios. Entonces, a través de las aflicciones de este mundo, en el camino a esa herencia, dice el Señor, esa fe que es más preciosa que el oro, así como el oro se prueba con fuego, de igual manera la fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para ser hallada. Es decir, Dios, el Señor Jesucristo, tiene que hallar, encontrar nuestra fe en esas condiciones, en gloria y honra, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando el Señor venga otra vez, tiene que encontrar nuestra fe. De hecho, hay un pasaje en los Evangelios donde el Señor Jesús se pregunta, ¿y habrá fe en la tierra, ¿no? Cuando venga el Señor, ¿no? ¿Habrá fe? ¿Se hallará fe en la tierra, ¿no? Dice el Señor, ¿no? Entonces, está relacionado con esto, ¿no? El Señor tiene que hallar nuestra fe en ese momento. Y por eso dice, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, y esto es como si fuera un paréntesis, ¿no? Como si hubiera un paréntesis ahí, porque dice, cuando sea manifestado Jesucristo, y habla de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, son cristianos ya de una segunda generación que no han conocido personalmente al Señor, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, aquí está describiendo un poco esa relación con Cristo que tienen estos creyentes, que tienen esta esperanza. Pero en realidad, como digo, este versículo 8 es como un paréntesis para hablar acerca de Cristo, pero el versículo 7 realmente se conecta directamente con el 9, ¿no? Si nosotros leemos el final del versículo 7, ¿verdad? O bueno, desde el 7 entero, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si de ahí leemos el 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿verdad? Y con esto termina esa idea, aquí San Pedro, mostrando que es necesario que la fe sea probada, para que sea hallada, aprobada, y de tal manera obteniendo el fin de vuestra fe, el telos de vuestra fe. El fin significa aquí la finalidad, el objeto de vuestra fe. Fin no significa el final, sino significa la finalidad, el objetivo de la fe. ¿Cuál es ese objetivo? La salvación de vuestras almas. Entonces Pedro, como digo aquí, nos está mostrando de una forma muy fuerte y muy clara la necesidad, como dice Hebreos, de perseverar. Os es necesaria la perseverancia, ¿verdad? Para que habiendo llegado al fin, obtengáis las promesas o la herencia, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a que nosotros tengamos nuestra esperanza puesta en el Señor, la fe firme en el Señor, la caridad viva en nuestra vida y así caminemos siguiendo al Señor a pesar de las aflicciones que vamos a vivir en este mundo. Así que el Señor nos ayude y anime nuestro corazón con estas palabras de Pedro para que en medio de cualquier aflicción, persecución o todo lo que pasemos podamos estar firmes por la gracia de Dios, podamos estar firmes en el Señor. Porque como Él dice aquí, Él nos sostiene, Él es el que realmente nos guarda, el poder de Dios nos guarda por medio o mediante la fe. Entonces afirmémonos en eso, que el Señor nos ayude. ¿Sí? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en un principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now